Bien, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Exitosa te escucha a través del 95.5 de la FM. Estamos en este momento ya listos para empezar el programa del día de hoy, miércoles, además iniciando el séptimo mes del año exactamente. Estamos mes de julio, 1 de julio. Fíjese cómo es que ya hoy aparentemente hemos empezado la nueva normalidad, como la calificó el gobierno tras levantarse la cuarentena. Sin embargo, la nueva normalidad termina siendo una copia fiel de lo que era antes el país o de lo que era antes Lima, antes de la cuarentena. Se esperaba que al regresar de la cuarentena, saliendo ya de este episodio de encierro de más de 100 días, las cosas puedan haber cambiado y que la gente haya interiorizado mucho más la importancia de la prevención, de la precaución que hay que tener cuando volvamos a interactuar en la vía pública. Sin embargo, lo que hoy se ha percibido es bastante lamentable, por donde se lo pueda ver. Bastante calamitosa la situación en los paraderos, en la vía pública, el transporte público, los mismos transportistas que no respetan el aforo que se haya determinado, y es justamente algo que el día de ayer con el dirigente de los transportistas públicos, Ricardo Pareja, habíamos hablado, y él nos había mencionado su compromiso de que en el transporte público se iba a poner mano dura dentro del gremio. Se iba a retirar a la flota, al vehículo de la empresa que incumpla los protocolos de bioseguridad, que no cumpla con lo determinado, porque de por medio hay una ardua lucha para un subsidio económico que ellos estaban persiguiendo y que el gobierno anunció que el día de hoy se iba a dar a conocer finalmente ya de manera oficial. Sin embargo, ha sido terrible. Combis piratas, los formales, cústers formales, los buses, pocos cumpliendo con el protocolo de bioseguridad y gran parte de esas unidades simplemente haciendo como que en el país no pasa absolutamente nada, porque el levantamiento de cuarentena no es sinónimo de que haya llegado a su final esta epidemia, esta pandemia del coronavirus, porque sigue registrándose contagios según la sala situacional de COVID-19 en nuestro país. Porque la última información que comparte, por ejemplo, el Ministerio de Salud es que hay 288.477 casos en total que se ha confirmado desde el primer caso conocido el 6 de marzo. Hasta el momento se han dado de alta 178.245 pacientes. Más de 110.000 pacientes aún permanecen con esta enfermedad. Estamos al borde de los 5 dígitos de víctimas mortales del COVID-19. Estamos con 9.860 casos de víctimas mortales oficiales, porque las extraoficiales nos señalan que por lo menos los muertos se contabilizan por encima de 20.000 casos en cifras oficiales en ese subregistro. También hasta el momento hay una cantidad de personas que han sido muestreadas con pruebas rápidas y pruebas PCR, las moleculares, de un total de 1.699.369 personas. Y sobre eso también habíamos informado ya en semanas anteriores que en realidad a esta fecha deberíamos tener más de 5 millones de pruebas rápidas, pero que lamentablemente esto no es así. También hay responsabilidad tanto de la población como del gobierno en la manera como se viene conduciendo la estrategia para detectar y manejar estos casos de coronavirus. Eso por una parte del ámbito de la salud pública. Por el lado de lo que significa la economía peruana, seguimos viendo la calamidad que en estos momentos se ha desatado en el país y que lamentablemente ha empujado a muchos negocios a la informalidad y que en estos tiempos están intentando sobrevivir, porque ya hemos insistido hasta el cansancio que FAEMIPE no ha resultado. Hay microempresas que han recibido solamente un préstamo de 1.500 soles, a pesar que les ofrecieron 30.000 soles. En Reactiva Perú, empresas que están vinculadas en investigaciones de actos de corrupción tampoco han sido, por ejemplo, tratadas como las MIPES, sino que estas sí han sido grandes beneficiarias de estos créditos financieros con aval del gobierno, con plata pública, para que de esta forma puedan supuestamente no romper la cadena de pagos. Acá hemos demostrado que empresas que son proveedoras del gobierno, que han facturado millones de soles, han sido beneficiarias con millones de soles de crédito de Reactiva Perú, cuando en realidad eso ha sido creado para poder evitar que las empresas en el país puedan justamente evitar cualquier desenlace fatal de la economía nacional, como ya hemos registrado en los meses anteriores. Y un poco para conocer más
Dentro de la fase 3 de reactivación económica del Reactiva Perú, del FAEMI, de microempresas, microempresarios que de formales se han vuelto ambulantes en las últimas semanas. Para conversar con eso estamos con el economista peruano Hernando de Soto, a quien le damos la bienvenida y agradecemos el haber respondido a la llamada de Radio Exitosa. Señor de Soto, bienvenido a la radio. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes y gracias por su invitación. Por favor, su análisis sobre lo que está pasando en estos momentos en la economía nacional. ¿Qué es lo que nos podría manifestar? Bueno, que se ha demostrado de que todas esas cifras indicaban de que la pobreza extrema en el Perú se había casi liquidado. No es cierto. Lo que ha ocurrido es que en poco tiempo la gente que llaman del sector informal ha liquidado una buena parte de sus reservas, de sus ingresos, y por lo tanto se encuentra ahora en las calles. Déjeme darle una primera, otra imagen, si usted me permite. A ver, por favor. Vamos a elevarnos a una estación espacial o a mirar el Perú desde la Luna. Entonces, si vemos el Perú desde la Luna, nos vamos a dar cuenta de que el sector llamado informal, es decir, aquellos que no están insertados en la economía, que no tienen acceso al crédito y capital, según la Organización Internacional del Trabajo, que acaba de lanzar las cifras, de las 3.300 millones de personas que somos en el mundo, la población económicamente activa, 2.000 millones son informales, ¿ok? Cosa que no estamos hablando de una minoría de mototaxistas, de ambulantes, estamos hablando de la mayoría de la población en los países del tercer mundo, del cual el Perú conforma una parte. Los que tienen computadoras, los que se pueden comunicar, los que tienen una dirección donde pueden llegar los bonos, los que pueden tener ahorros, apalancarse, acudir a las AFPs, no pasan de ser el 30%. En otras palabras, lo que está actualmente ocurriendo es que, según la OIT, y tiene 45 oficinas con 3.000 personas en todo el mundo, es que los llamados informales han agotado solamente durante el primer mes de la pandemia, es decir, el estado crítico del confinamiento, el 60% de sus ahorros y sus ingresos. Entonces, esa gente no le queda otra cosa ahora que comenzar a salir a la calle, porque a diferencia de usted y yo, que nos estamos comunicando por computadora, ¿no es cierto?, por la estamos en telecomunicaciones, ellos trabajan con sus manos, si no son un producto de comunicación intelectual. Entonces, la primera cosa que yo creo que es importante es darse cuenta que el problema no es la informalidad, esto es la consecuencia de una serie de personas que no han podido hacer capital, sino más bien una formalidad que no los deja acceder a recursos. Ya, pero señor de Soto, primera cosa. Señor de Soto, en esa línea lo que usted nos manifiesta, se considera, según la hipótesis o el manejo económico de creo que todos los gobiernos del mundo, que por ejemplo esta población de informales que hay dentro de cada economía son los más impactados, los más afectados como una consecuencia natural de la pandemia. ¿Se puede dar como sentada esa teoría oficial? No, lo que pasa con los informales es la cosa siguiente. En primer lugar, la mayor parte es el sector más pobre de la población. Y como toda la gente que es más humilde, vive en espacios más restringidos. Eso quiere decir en espacios donde el contagio es mucho más posible. Inclusive si usted va a la selva, hay grandes espacios, pero la gente vive en enclaustramientos muy cercanos, ¿no? Tribales, comunales o lo que sea. Entonces, naturalmente son proclives a ser más contagiados. Eso se puede con el tiempo manejar a través de medidas sociales y medicinales que logran una cierta separación. Pero lo que ha ocurrido es que aparte de la pandemia misma, es decir, la enfermedad, más gente se va a morir según la Organización Internacional del Trabajo y Naciones Unidas por las consecuencias económicas que por la enfermedad misma. Entonces, necesariamente tiene que salir a la calle. Entonces, lo que nos tenemos que dar, quiero que yo cuenta, es de que esta pandemia no solamente tiene consecuencias medicinales. Todos los muertos que usted ha hablado son nada comparado a aquellos que murieron de hambre en cualquier otra pandemia en la historia del mundo, número uno.
Y la segunda cosa es que cuando ellos salen y una persona que acabo de ver en televisión, entrevistada por la BBC, una peruana que está saliendo de Lima tratando de regresar a su lugar de origen en los Andes, dijeron, pero ¿por qué se mueve usted con toda esta gente hacia su población? ¿No sabe usted que está arriesgando su salud, la de sus niños y de los otros? Ellos dicen, sí, pero yo entiendo que uno puede tratar el coronavirus. Es decir, que de una manera o de otra pues hay oxígeno, mientras que el hambre y la pobreza no me lo pueden tratar, pues yo tengo que salir a trabajar. O me muero de hambre o me muero de coronavirus. Es la forma como muchos han visto esta decisión que han tomado para que puedan volver a las calles. O me mate el hambre o me mate el coronavirus. Claro, y la gente dijo, prefiero... Claro, no se olvide que la situación esa es de un 70% que gana su vida casi de día a día. Entonces hay que darse cuenta que en primer lugar lo que he dicho, y en segundo lugar que se está viendo ahora en los Estados Unidos mismos, que tiene medios y los medios económicos más grandes del mundo, ya le está llegando la segunda ola del coronavirus. Cuando llegue la segunda ola al Perú, ¿no es cierto?, que es lo que va a pasar cuando terminó el confinamiento, o ya automáticamente, aparte que está permitido, va a venir probablemente una segunda ola, y en esa segunda ola, o la continuación de la primera, aunque sea en forma de mesetas, ya no tienen los ahorros ni los ingresos para salir. Entonces esto no se puede combatir sencillamente con represión. Para darle un ejemplo, lo que nosotros que vivimos en Lima vemos cuando hablamos de informalidad, ¿no es cierto?, es ambulantes en la calle, sí, ¿no es cierto? Y hablamos cómo es posible este desorden. Bueno, los ambulantes, según nuestras primeras estimaciones, no son más que el 1% del total de la informalidad. Es la parte que se ve desordenada porque tiene necesariamente que tomar lo que es más visible. Pero claro, visible, pero el 99% no está desordenada. Está sencillamente confinada y tiene que salir, no a la calle, sino tiene que salir a hacer comercio, y por lo tanto se va a meter en micros, se va a meter en minas, en túneles, en fosas, en pozas de petróleo, y eso solamente logra combatirse, hablando ya que usted me ha hecho una pregunta económica, con crear más capital. Entonces, le voy a dar un ejemplo de dónde debería ir la gestión del Estado, mucho más que en las medidas de Arranca Perú. ¿Okay? La forma como debería ir es lo siguiente: si nosotros desbloqueamos las minas que hoy día los informales en provincias están bloqueando en el Perú, por un lado, y si por otro lado desbloqueamos las minas y pozas de petróleo, menos de petróleo, pero de gas que tienen los informales, pero que están siendo bloqueados por el Estado, uno puede liberar $1 billón de recursos naturales que podrían ir a los bolsillos peruanos en una suma de 21.000 millones de soles. Para hacerlo más sencillo, lo que se logra solamente con desbloquear la minería peruana, tanto formal como informal, en el mediano plazo, podemos generar una cantidad de dinero 72 veces más grande que el presupuesto peruano para combatir la región. Entonces yo creo que esto es una oportunidad para darnos cuenta. Uno, que no somos un país rico. Dos, que esas acusaciones de que el Perú es un país trabado son absolutamente ciertas, y que la solución no está tanto en que el Estado nos dé dinero, lo cual es inevitable al principio, lo que llamaban tanto Marx como Smith capital ficticio, sino que la gente pueda trabajar sus propios recursos en un país que está mayormente... Claro, pero en un país donde, señor De Soto, en un país donde los conflictos socioambientales son recurrentes por la actividad minera, por la contaminación desatada por esta actividad, en las zonas petroleras, donde hay pueblos indígenas condenados hace más de 40 años en la falta de atención del gobierno y de respuesta de las empresas privadas que han contaminado sus ríos, sus quebradas, sus fuentes de alimentos, es poco probable que se pueda tener éxito en una reactivación de esos sectores mineros en el país.
Y lo que entendemos que en este momento, por ejemplo, para que se pueda continuar, el Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que va a financiar el estudio antropológico al Ministerio de Cultura para que se pueda justamente hacer una cuantificación, identificación de cuántos pueblos originarios tenemos y sobre esa base recién comenzar a tratar el tema de los conflictos socioambientales y negociar con esas comunidades. Eso es absurdo. Le voy a decir por qué. En primer lugar, el sector informal, por definición, es un sector que no tiene propiedad. Si no tiene propiedad, quiere decir que no hay registros de dónde está. ¿No es cierto? El DNI puede decir que usted es el señor Paredes y que yo soy el señor de Soto, pero que el DNI no le dice dónde están, cómo están organizados y dónde están ubicados. Esa es la característica del sector informal. Si el ministerio va a llevar esos estudios a cabo, estamos hablando pues de algo que terminará en 10, 20 años, porque en primer lugar hay que formalizarlo para poder contarlo. Si no están en registros es importante, es dificilísimo. Lo que sí sabemos es dónde están las minas bloqueadas, lo que sí sabemos es dónde está la contaminación. Y lo que también sabemos es la cosa siguiente, que cuando uno es pobre, cuando uno es un minero pobre, es decir, comparado a las grandes empresas, y usted tiene que hacer minas, y no se olvide que cuando estamos hablando de los pobres, no estamos hablando de una minoría, estamos hablando del 70%. Sí, la mayoría. Cuando uno está así, la única manera de refinar es, la refinería de los pobres se llama mercurio, y eso es lo que contamina. El mismo Estado es el que ha estado bloqueando la creación de nuevas refinerías, que si se formaliza el Perú con esas refinerías que ellos mismos quisieran financiar, porque el mercurio es un problema para ellos también, porque son sus tierras, ya no existiría una buena parte de la contaminación. Entonces no se puede comenzar por pedirle a la mayor parte del Perú, que es inubicable, de que espere que hagamos una serie de estudios antropológicos, cuando la razón por la cual hay contaminación es el hecho que el Estado las traba, no digo este Estado, sino el Estado de hace 30 años, 40 de manera años, histórica. Años, sino también el hecho de que cómo va a poder usted ubicar a gente que sí quiere ser formalizada, pero no con los costos actuales, que sí quiere ser formalizada, si usted no les da derechos de propiedad. Y el problema es que el Estado no les da los derechos de propiedad, que son los indispensables para que ellos se registren. Si yo tengo inclusive en los Estados Unidos una propiedad y quiero comprarla, venderla o recibir crédito, la tengo que registrar. No la registro porque soy disciplinado, la registro porque me interesa hacerlo. Si no lo hacen, es porque el Estado no se los deja hacer. Y ahora, señor de Soto. Y termino con eso. Hacer que una mina se registre en el Perú, hemos calculado, son más o menos 1.200 días trabajando 8 horas al día. No hay peruano pobre que puede financiar eso. Se podría en todo caso generar un puesto de trabajo. Pero señor de Soto. La minoría es equivocada. Claro, pero señor de Soto, a lo que voy también en ese sentido, lo que usted nos plantea es lo que podríamos hacer en un escenario de planificación, de visión de futuro que podría haber en el país, que lamentablemente los políticos nuestros no lo tienen. Sin embargo, lo que sí tenemos en estos momentos en manos es el plan Reactiva Perú, con 30.000 millones de soles, con grandes empresas que no habían roto su cadena de pago, pero que fueron beneficiarias, con créditos de hasta 10 millones de soles. Y tenemos MIPES que han recibido, los pocos que podrían acceder al tema de Reactiva Perú, han recibido 1.500 soles, 2.500 soles, hasta 5.000 soles como máximo. Hay una diferencia bastante fuerte en el tema de Reactiva Perú. Claro, lo que está pasando es que si usted está hablando del futuro de la gente, eso de darle 30.000 millones en primer lugar lo que han dado, sí pues más o menos 30.000 millones de soles, eso los vamos a gastar en meses. El problema es el siguiente. Si yo le ofrezco a usted, o me ofrecen a mí dinero, ¿no es cierto?, el equivalente a lo que dan a ellos, 1.000, 2.000, 3.000, yo me lo gasto en 2, 3 meses. Mientras que ellos pueden producir, que es lo que yo estaba tratando de comunicarle, solamente con destrabar la minería, que es un ejemplo, porque hay agricultura, hay industria, con destrabar al Perú se puede conseguir centenares de veces más. Entonces, lo que nos está revelando a nosotros esta pandemia, que es lo interesante,
es que todas las arcas que tiene el Perú, sus reservas monetarias, su capacidad de endeudamiento, es ni siquiera el 2 o 3% de su potencial, no a largo plazo, su potencial a mediano plazo, si es que el Estado le dedica el esfuerzo de sencillamente a la gente ya ubicable a salir adelante. No se olvide también que las llamadas MIPES les falta una serie de elementos que solamente tienen las empresas grandes, cosa que no importa cuánta plata les chorrea, si no logran llegar a mercados internacionales, que solamente se logra teniendo títulos de propiedad, no van a poder salir de su miseria. Dese cuenta, las cosas que el Perú tiene de gran valor, su agricultura, su cocina, su minería, su petróleo, su gas, el 90% de eso se vende afuera. Y esos los más afectados son los informales que no pueden vender afuera. Del momento que usted libera el potencial, la capacidad de la gente de trabajar legalmente, usted va a sacar muchísimo más recursos que el de gastar los ahorros que tenemos y hemos logrado en los últimos 30 años. Y para Hernando de Soto, ¿es una adecuada estrategia económica de reactivación tras esta crisis que seguimos registrando, que se permita, por ejemplo, el transporte público formal en las condiciones que usted conoce que se registra en Lima y también en el interior del país al 50% de su capacidad? Que los restaurantes a partir de la fecha puedan operar a partir solamente del 40% de su capacidad. Que los centros comerciales solamente operen con el 50% del aforo establecido por norma. ¿Es adecuada esta forma de reactivar económicamente el país en tiempos de pandemia? Le voy a contar, no sabemos, y le voy a proponer otra estrategia que es la estrategia a largo plazo. Hasta países como los Estados Unidos, ¿no es cierto?, están en este momento con una curva casi tan empinada como la nuestra. Están aumentando sus muertes a la misma velocidad o muy parecida a la nuestra. Entonces, lo que ocurre es que todavía no sabemos verdaderamente en qué consiste este bicho o este virus. Entonces, algunos países, usted va a ver en Europa, han tenido éxito, como por ejemplo los países escandinavos, y otros menos, como por ejemplo los de España e Italia. Usted va a ver que hay países donde el éxito ha sido increíble. Por ejemplo, Nueva Zelanda, que solamente tiene 17 muertos, o Finlandia, que solamente tiene 30 muertos, y dado esa enorme población. Entonces todavía no estamos seguros cuál es la solución en cada uno de estos países. Ergo, cuando usted me pregunta, ¿es razonable o no razonable el 50 o 60%? Cuando uno no tiene todavía la experiencia con un bicho que desconocemos totalmente, se utiliza la estrategia que se llama, que no es planificadora, que se llama pie izquierdo, pie derecho. Pie izquierdo, pie derecho. Usted tiene que tratar de que la gente no se muera ni de hambre ni de enfermedad. Entonces, lo que hay que hacer es ver qué cosas tienen éxito a medida que avanzamos, inspirándonos en la experiencia extranjera y monitoreando nuestra propia realidad. Y para eso, señor Paredes, lo más importante, antes que una planificación a largo plazo, que es muy difícil si uno no tiene datos, es establecer contacto con la población, utilizar los referéndums y utilizar los mecanismos para no solamente cerrarse en un Consejo de Ministros y entre unos y otros creer que tienen la verdad, sino tratar de saber de los microbuseros, de la gente que está en la calle y que no quiere estar en la calle. Ellos saben que están arriesgando su vida. El microbusero también los quiere saber es qué necesitan ellos para que el Estado los atienda. ¿Cuál es la proporción adecuada que necesita en los ómnibus, en los transportes, y qué créditos son requeridos para comprar ómnibuses más grandes y dónde se dan los subsidios necesarios? Lo que yo no veo por el momento es un Estado utilizando los mecanismos de la Constitución de 1993 para saber e enterarse de dónde están los problemas. Es como tener un programa de radio, señor Paredes, sin saber quiénes son sus escuchas, quiénes son sus auditores. ¿Cómo va a poder saber usted qué mensaje dirigirlo si solamente se encierran en el directorio de Exitosa y no escuchan el resto del Perú? Y no los están escuchando. Lo que están haciendo es criticarlos y perseguirlos. Claro, y en este momento lo que se percibe es esa política que no se apega a la realidad justamente del Ejecutivo. Y para terminar, señor de Soto,
AFP, ONP. Los de la AFP, los aportantes, están retirando parte de su dinero. Los de la ONP están a la espera de que sus dineros se les pueda hacer devuelto. ¿Qué opina usted sobre eso? Lo que estoy opinando es que lo que se llama capital ficticio es aquel que nace de deudas. Todas las personas que son prósperas en el mundo han conseguido su capital trabajando, no endeudándose. Lo que se está haciendo al no liberar ni las minas, ni liberar el transporte, etcétera, es haciendo que todo el mundo se coma sus ahorros. Cosa que cuando nos venga la segunda o la tercera ola, olvídese el coronavirus, la próxima plaga, porque siempre existe en la historia de la humanidad, nos van a encontrar sin reservas. Entonces la misma cosa es la siguiente. Si uno termina ya vendiendo las joyas de la abuela, todo lo que se tenía almacenado, no hemos ganado absolutamente nada. Es decir, no basta, señor Paredes, que solamente médicos gobiernen al Perú. Ningún monopolio de nadie. Nos van a vigilar la salud, pero podrían vigilar la salud al punto tal que ya estamos todos quebrados y vamos a morir no de enfermedad, sino vamos a morir de hambre o, peor aún, de revoluciones. La gente se va a levantar después. Se está levantando. Cuando no puede comer, no los dejan trabajar, se va a levantar. La gente se está levantando. Hace 2 noches había protesta de un grupo de trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad de Lima y les agarraron con bombas lacrimógenas en la Torre del Patrullero. Para mañana está prevista una protesta de los aportantes de la ONP porque están esperando devolución de sus aportes, porque creen que con eso pueden vivir un poco más en esos tiempos de emergencia que se ha registrado por el tema de la pandemia del coronavirus. Y además, ¿qué pasaría si no se logra tener éxito con Arranca Perú? ¿Cómo visiona usted en el corto plazo o en el mediano plazo la economía peruana? Yo creo que el Estado ahora está haciendo lo único que se puede hacer, porque todavía reactivar las minas, lo que sea, y lograr que la verdadera riqueza del Perú salga toma tiempo. Pero por el momento yo lo que veo es que Arranca Perú va a ayudar endeudándonos a corto plazo. Exitosa. No van a alcanzar la mayor parte informales porque sencillamente no tienen ni la cantidad de dinero necesario para hacerlos sobrevivir. Y no van a poder ubicarlos. Ergo, lo que me gustaría ver al Estado haciendo es tanto hablar de que quiere ayudar a los más pobres, a la gente anónima, es darse cuenta que tiene que liberar las fuerzas empresariales del Perú, que en su mayor parte, los que mayor empleo dan, no se olvide, es el 70% de esos informales. O sea que en la medida que solamente los persigue, no solamente está tapando la mayor fuente de empleo del Perú, sino su potencialmente más grande riqueza. Y si eso es un problema, señor Paredes, no de si usted quiere planificación, sino de visión de lo que es el país, visión integral de lo que es el país. Creo que eso nos falta no solamente a los que no gobiernan, sino a la mayor parte de los peruanos. Y si hay alguna ventaja de la pandemia es que nos permite una reflexión en mayor profundidad de exactamente cuán prósperos somos, y nos estamos dando cuenta que estamos mucho mejor que hace 30 años, pero todavía no lo suficiente como para aguantar una plaga. Bien, señor Hernando de Soto, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado en Radio Exitosa. A usted por invitarme, señor Paredes, muy amable. Muchísimas gracias, gracias por su tiempo. Son las 8:32. Interesante que Hernando de Soto nos ha compartido. Vamos a la pausa y regresamos con más.